Bien, vamos a conversar con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, creo que así se llama, ¿no? Desarrollo Así es, Nacional. correcto. Fernando, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hay varios temas en la mesa de trabajo para conversarlos y también desarrollarlos, porque fíjate, vamos a comenzar por el nivel de incertidumbre y expectativas que surge con esta nueva tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Sobre todo porque, bueno, a propósito de una decisión jurídica que aparece de la Sala Político-Administrativa del TSJ, que lleva a la inhabilitación de varios dirigentes políticos, entre ellos María Corina Machado, esto lleva a algunos voceros del gobierno de Biden a hablar de la posibilidad, con una especie de ultimátum hasta el 18 de abril, para que puedan retornar las sanciones a menos que se retorne lo que es la llamada ruta electoral del Acuerdo de Barbados. Entonces eso ha generado un pugilato muy, muy particular y no sé, me gustaría tener tu percepción en términos generales de todo esto. Bueno, ante todo, saludar a todas las personas que están en sintonía de este importante espacio. Bueno, yo diría que no ves a partir de la decisión de la sala... No, bueno, se renueva porque hubo una especie de distensión, ¿no? Sí, o sea, no es a partir de la decisión del Tribunal Supremo. No es a partir de allí porque la política exterior norteamericana, específicamente con respecto a Venezuela, durante los últimos años, bien sabemos que ha sido una política hostil, una política de agresión, una política injerencista, es parte de su doctrina de política exterior hacia los países latinoamericanos y hacia la generalidad del mundo, pero particularmente los países latinoamericanos, y lo que estamos presenciando nosotros es una escalada por parte de las posiciones que tienen los Estados Unidos, los países que le hacen séquito a las posiciones de Estados Unidos. Veíamos recientemente, por ejemplo, cómo de manera grosera, injerencista, el Parlamento Europeo aprobaba un conjunto de declaraciones en función de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, lo cual nosotros rechazamos totalmente. Y no nos extraña de que los Estados Unidos y que este tipo de actores de la escena internacional tengan hoy posiciones que busquen justamente incrementar esas tensiones. La situación interna de Venezuela se ha venido desarrollando en los términos de la paz, del diálogo. Hemos visto como en estos recientes días también se ha venido convocando a los distintos sectores al diálogo en torno al tema político, en torno a los temas económicos. El calendario electoral, la sugerencia del CNE. Sugerencia que por primera vez, porque hay que decirlo, o sea, una conducta extraordinariamente democrática por parte de los distintos sectores, pero particularmente la conducta extraordinariamente democrática que ha tenido siempre el presidente Nicolás Maduro, que ha tenido, digamos, la dirigencia de la Revolución Bolivariana de convocar aún a sectores adversos. Mira, nosotros mismos durante estos días anteriores hemos tenido, por ejemplo, en la Asamblea Nacional la presencia de sectores que históricamente han tenido posturas distintas a nosotros. Particularmente en el tema económico, hemos tenido el día lunes pasado, hubo el inicio de esas mesas de diálogo. Tuvo la representación empresarial por también, supuesto, en fin, por supuesto, estuvo Fedecámaras con Industria, con Secomercio, Fedindustria, es decir, todos los sectores, CONAPRI, COIMPRO, etcétera, todos los sectores que forman parte del tejido productivo nacional, de los distintos sectores, además de los distintos niveles de la producción, y todos concuerdan en un elemento, que se requiere estabilidad, que se requiere paz, que se requiere armonía en las condiciones políticas para poder avanzar en los elementos que son de acuerdo nacional, que es la necesidad de seguir produciendo, la necesidad de diversificar la producción, la necesidad de seguir colocando a Venezuela como una opción frente a las distintas relaciones económicas internacionales. Fíjate, ahora la inquietud, el temor, la incertidumbre está de por medio, porque si llegara esa fecha, 18 de abril, y se retomaran por lo menos parcialmente, eso va a incidir y va a impactar de manera significativa en la economía venezolana. Fíjate que algunos analistas hacen proyecciones del desarrollo y la dinámica de este año 2024, diciendo, bueno, con sanciones, sin sanciones o con sanciones parciales, en ese sentido. Mira, nosotros estamos en presencia... De allí dependerá mucho quizá el crecimiento económico, lo que es la actividad productiva, a lo que es denominado el Producto Interno Bruto. Mira, ¿no? Yo creo hay dos cosas que hay que puntualizar con respecto a eso. Uno, que estamos en presencia de una actitud de un secuestrador frente a su víctima. Esa es la actitud que tiene hoy los Estados Unidos de América, bueno, aupado por la extrema derecha, que ya sabemos quiénes son los actores que han venido promoviendo este tipo de situaciones, de sanciones, etcétera. Y
por otro lado, creo que hay que puntualizar que ciertamente es evidente que las mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales tienen una incidencia catastrófica en la economía venezolana, pero también hay que decir que durante los últimos 3, 4 años, nuestro país, en medio de esas dificultades generadas por el bloqueo, por las medidas coercitivas unilaterales, por las mal llamadas sanciones, también ha generado mecanismos de resiliencia económica que le han permitido ir recuperando algunos aspectos de la economía. Nosotros vemos el año 2021, 2022 y tuvimos crecimiento económico, por ejemplo, y no existía todavía en ese momento algún tipo de flexibilización o de licencias que flexibilizaran algunos términos de lo que son estas mal llamadas sanciones. Entonces, hay preocupación en el sector privado también, ¿no? De que las sanciones, si se retomaran, pudieran... Pero es importante decir que eso significa que Venezuela ha venido desarrollando mecanismos y capacidades propias a partir de un programa de recuperación económica que el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 planteó y que ha permitido estabilizar parte de los indicadores esenciales de la economía, de los indicadores macroeconómicos básicos, y aparte de eso, ha permitido que esos sectores productivos puedan desarrollar sus distintos negocios y proyectos. Ahora, bien, las sanciones, por supuesto que afectan a la economía, ralentizan el crecimiento, pero no significa que por eso nosotros nos vemos en absoluta, digamos, disminución de nuestras capacidades productivas. Bueno, vamos a seguir sobre ese tema y si nos da tiempo, tocar otros temas más. Estamos con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas del Poder Legislativo venezolano. Bien, seguimos conversando con Fernando Bastidas, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas. Bueno, hablábamos de lo que pueden ser los efectos y el impacto de las sanciones. Ahora, muchos también se plantean dentro de los escenarios, si Estados Unidos, si llegara a tomar las sanciones, que no lo haría en forma global, que sería parcialmente. De todas maneras, eso impactaría, afectaría la dinámica económica de Venezuela. Mira, hay un contexto internacional allí muy importante, ¿no? En ese sentido. Mira, yo creo que parte de lo que tú dices tiene que ver justamente con el contexto internacional. Ciertamente, las mal llamadas sanciones inciden catastróficamente sobre nuestra dinámica económica, eso es una realidad. Ciertamente nosotros hemos venido desarrollando mecanismos de expansión de la actividad económica de manera autónoma, propia, con capacidades propias. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, hemos venido caminando con pies propios en torno al tema económico. Y eso es un elemento que hay que tomar en cuenta porque es la certeza que nosotros tenemos que transmitirle siempre a los distintos agentes económicos que hacen vida en el país, de que independientemente de que existan o no las sanciones, nosotros tenemos que seguir avanzando en la recuperación de nuestra economía y la recuperación del estado de bienestar, que es el fin último que nosotros tenemos, digamos, como sistema político. Pero también hay que tomar en cuenta el tema del contexto global, porque hoy los Estados Unidos no es los mismos Estados Unidos de hace 20 años, 25, 30 años. La disminución de la influencia norteamericana en el espectro global, en el ámbito económico, se ve muy marcada. Mira, fíjate que, por ejemplo, hemos visto cómo caso Ucrania y aupar ese conflicto, porque ellos han aupado ese conflicto, ha sido, bueno, un tema que ha sido de desgaste para ellos mismos. Se veía un escenario muy fácil, por ejemplo, para ellos se veía un escenario muy fácil. Y no ha sido así. El mismo escenario de Venezuela. Para ellos y su propósito en la política exterior, bueno, en el 2019 tratar de establecer un gobierno paralelo, de todo este tema de las mal llamadas sanciones, el bloqueo, etcétera, se veía como algo que ellos mismos decían que eran horas que quedaban al presidente Nicolás Maduro, y no fue así. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay una disminución de la influencia de los Estados Unidos. Entonces, nosotros pudiéramos decir que ciertamente las sanciones afectan a la economía, y es así, las afectan, pero también nosotros tenemos que decir que hoy el mundo es un mundo que está buscando otros mecanismos de relacionamiento y que esa política de bloqueo está totalmente divorciada de las expectativas que tienen los agentes económicos internacionales. Te decía que nos estuviéramos ahí un momento porque Estados Unidos se ha hecho autocrítica al gobierno de Biden. Ellos consideran que pueden haber errado, aun cuando no lo demuestren en forma explícita. El hecho de que hay un informe del Congreso que ha surgido donde reconocen que las sanciones no lograron el propósito y el objetivo, eso significa que algo ha pasado, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo observan ustedes? Bueno, el problema de fondo es la actitud injerencista y la actitud irrespetuosa y la doctrina al final de política exterior que tienen los Estados Unidos.
que está históricamente fundamentada, bueno, en las distintas posiciones del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, etcétera, etcétera, que sencillamente no reconocen ningún tipo de derecho esencial sobre los demás pueblos y creen que pueden andar por allí, por el mundo, lanzando bombas, imponiendo sanciones, estableciendo criterios sobre los asuntos internos de los pueblos. Nosotros en Venezuela, y el gran pecado que ha tenido la revolución bolivariana es que hemos hecho valer la autodeterminación de nuestro pueblo, hemos hecho valer nuestra soberanía, y eso a lo largo de estos 25 años que tiene la revolución bolivariana en el poder político, justamente es lo que ha valido para que desde el lado de los Estados Unidos, desde el lado de esos países que hacen séquito, de los sistemas políticos que hacen séquito a las posiciones de los Estados Unidos, sencillamente haya una agresión continuada. No nos extraña, insisto, y por eso al principio de la entrevista te decía, no es a partir de la decisión del TCJ, es que ha sido la conducta. Pero fíjate, ¿qué puede pasar, entonces, Fernando? ¿Qué puede pasar? Es una hipótesis, es un escenario simplemente, si gana Trump en noviembre de las elecciones. La política de Trump fue precisamente la de dar respaldo y aval pues, a la figura del llamado interinato, etcétera, etcétera, y toda la historia que ya se conoce. Pero ¿y si retoman ellos esa situación? Los demócratas tienden a flexibilizarse, pero los republicanos tienen una postura muy dura. Esto de en conversar, ver y buscar intermediarios para flexibilizar las cosas, bueno, ha sido criticado por estos senadores que son duros, que son fuertes en su punto de vista, como Marco Rubio y otros, ¿no? Mira, yo creo que hay tres elementos allí. Uno, las contradicciones internas de la política norteamericana, que tiene sus propias características y que está bastante complejo. Dos, el escenario geopolítico para los Estados Unidos, que sigue siendo complejo como lo mencionábamos antes. Y tres, las condiciones que hoy tiene Venezuela, que son condiciones en las cuales hay fortalezas en un conjunto de aspectos. Nosotros vemos resultados en lo concreto con respecto al tema económico, que ha sido el foco de la agresión, el tema económico. Entonces nosotros vemos hoy, por ejemplo, una economía que ha venido asumiendo una dinámica distinta, un proceso de estabilización, por ejemplo, de la tasa de cambio, que es un tema importantísimo porque es uno de los indicadores que permite el desarrollo de otro tipo de decisiones y de actividades. Tenemos, por ejemplo, una disminución importante del proceso inflacionario. Es decir, hay unas condiciones absolutamente distintas a las que habían, por ejemplo, en el año 2017. Por ahí se acerca, por cierto. Inclusive tenemos hasta un proceso, y hay que decirlo, el tema de recuperación de la producción petrolera bajo mecanismos que también tienen un nivel de soberanía importante, porque hay una disminución de la dependencia de tecnología. Bueno, hay un tema interesante porque la elasticidad que ha surgido ha permitido también que algunas inversiones internacionales regresen, no solamente las de los Estados Unidos a través de la licencia que tiene Chevron, las empresas europeas, empresas de otros países que tienen interés, se van a retirar si se retomaran las sanciones. Ese es un tema particular porque hay una inversión que se va a realizar que es importante y significativa. Mira, yo creo que la necesidad energética del mundo no da para que hoy... Creo que las sanciones como que van a pasar un poco por debajo de la mesa. La necesidad energética del mundo no da para que haya mucha dispersión en torno a eso por parte de los agentes que concursan este tipo de negocios. Y ellos tienen que estar evaluando eso. Y eso nosotros lo vemos, además porque por las condiciones que hay en Medio Oriente, la situación en Europa del Este, etcétera. Es decir, hoy Venezuela tiene un papel preponderante. Nosotros apostamos a que habrá una resolución pacífica de cualquiera de estas contradicciones. Nosotros vamos a apostar por eso. Sin embargo, estamos preparados también para cualquier escenario que se nos presente y estamos seguros que después del 18 de abril, ¿qué pasará? Viene el 19 de abril, viene el 20 de abril, viene el 21 de abril y así vamos a seguir desarrollando nuestras actividades y vamos a seguir avanzando en la recuperación del país. Lo hemos demostrado año 2021, 2022, 2023, con o sin sanciones, que nos afectan, sí, pero vamos a seguir avanzando en torno a la recuperación económica. Y habrá oportunidad de hablar otros temas. Por ahí nos quedan en cartera el tema de la inflación que tú asomabas, está el tema de qué va a pasar con la banca, la flexibilidad. Que por cierto ha tenido un buen balance en el 2023 la banca. Sí, pero... Una expansión importante del crédito, cerca del 94%. Es poquito. Ya estamos otra vez en cerca de 1.400 millones de dólares en asignaciones crediticias. Pero bueno, imagínate, en los años 2000 estaban con una cartera de 45.000, 48.000 pero hay que compararlo a dónde venimos, del 2018, 2019. El tema reforma fiscal. Bueno, ya habrá oportunidad, Fernando, de hablar de estos temas económicos en lo local. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.